Muy buenos días. A nombre del señor rector Enrique Graue y del doctor Hugo Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia intitulada El control constitucional de las normas electorales. Quisiera dar lectura a una síntesis muy apretada del currículum del especialista Marco Antonio Martínez Carranza, maestro de nuestra facultad. Si no, vamos a llevar todo el resto de la conferencia y eso no será posible. Por tanto, les quiero comentar que el especialista, el maestro Marco Antonio Martínez Carranza, obtuvo la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También obtuvo la especialidad y su especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Tiene la maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, es máster en la protección constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, impartido por la Universidad Complutense de Madrid e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La trayectoria que ha tenido en la materia electoral ha sido basta solamente comentar que ha ocupado varios cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral de Procuración de la Federación y también en el Instituto Nacional Electoral. Respecto de esta conferencia, es importante el tema toda vez que tratándose de derechos que vienen contemplados en la Constitución para los ciudadanos, para los candidatos en las elecciones, es importante conocer ese control de constitucionalidad que se prevé, y es a lo que el maestro nos va a ilustrar. Así es que sin mayor preámbulo, maestro, bienvenido, lo dejo con su público y antes de terminar regreso con usted. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Se lo agradezco infinitamente, tengo que decirlo, a la Facultad de Derecho. Es mi alma mater, yo soy de iniciación universitaria, entré a la Prepa 2, vengo desde la secundaria. Y para mí es un verdadero orgullo estar aquí, poder impartir esta pequeña plática con ustedes, intercambiar puntos de vista, y sobre todo al doctor Andrés Contreras Bustamante, a mi queridísimo maestro y amigo Fausto Razo, que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. El tema que nos toca ahora desarrollar es el control constitucional de las normas electorales. En realidad es un tema sumamente en boga, dado que nuestro sistema electoral como tal ha sido objeto de desarrollo fundamentalmente a partir de la protección y garantía que se ha realizado a las normas electorales. Si bien es cierto que nuestro país ha sido democrático históricamente, no habían las garantías jurisdiccionales para que los derechos políticos de los ciudadanos estuvieran debidamente protegidos a través de los medios de control que a nivel constitucional o legal son reconocidos. Entonces, debemos de partir de una base fundamental para poder para poder ubicar el tema de control constitucional. Es importante ubicar el derecho electoral. El derecho electoral como tal, debemos de recordar que a partir de la reforma de 2011 y su consecuente complemento muy importante de la reforma de 2014, se elevó la categoría de derechos, un verdadero control constitucional, pero ya focalizado en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, es básicamente en el artículo 35 de nuestra Constitución Federal, el artículo 35 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana, ahí establecen cuáles son los derechos políticos con que cuentan los ciudadanos en todos los estados de los cuales son signatarios, evidentemente también México, en tratándose de los pactos o tratados internacionales. Ahora, son reconocidos básicamente 5 derechos políticos: derecho a votar, derecho a ser votado, derecho de afiliación, derecho de asociación o reunión y derecho
de petición. Rápidamente debemos de identificar una situación totalmente importante. El derecho a votar es prácticamente el derecho por excelencia dentro de la participación política que tenga un Estado. Esto es, el derecho electoral como tal debe ser recordado como un puente entre los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, entre los ciudadanos y los órganos que integran los poderes legislativo y el poder ejecutivo. De tal forma que aquel Estado que presuma ser democrático invariablemente debe tener una constitución. Y esa constitución debe de reconocer, entre otros derechos, dentro de su propio catálogo, los derechos políticos. Entonces, el derecho a votar, ¿sí?, es básicamente el acto que realiza cada ciudadano de depositar en la urna, ¿sí?, el sentido de su voto. Muchas personas llegamos a confundir el sentido de sufragio y voto. ¿Cuál es la diferencia? Sufragio es el procedimiento. Sufragio es desde el momento que llegas a la casilla y le das tu credencial al secretario de la casilla para que te tome tus datos, protege tu nombre en la lista nominal y realices todo el procedimiento hasta la tinta indeleble. Todo eso, ese procedimiento se llama sufragio. El voto únicamente es el depósito en la urna. Derecho a ser votado. Sí. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz de un control constitucional se concedió la oportunidad de aquellas personas que no estén afiliados a un partido político de poder acceder a los cargos públicos de elección popular. Entonces, recordemos que a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Castañeda, fundamentalmente la demanda y la sentencia fue en dos vertientes. Una, que el Estado mexicano era responsable porque no tenía y no contaba con los medios de defensa adecuados para aquellas personas que son candidatos, que aquellas personas que tienen la opción o tienen la posibilidad de ser candidatos no cuentan con un medio de defensa adecuado para ejercer, para poder defenderse ese derecho al que tiene acceso, por un lado. Y por otro lado, que el Estado mexicano como tal no tenía un instrumento jurídico a merced de los ciudadanos para poder defender esos intereses. De ahí nació la obligación del Estado mexicano de reformar sus leyes y reconocer la cantidad de candidatos independientes. Entonces ya no solamente son candidatos de partidos políticos, sino también candidatos independientes. Libertad de afiliación. Esta es muy importante, dado que la libertad de afiliación como tal es la posibilidad que tiene todo ciudadano. Naturalmente debemos de recordar que las características del ciudadano también están previstas en el artículo 36, que es tener más de 18 años y un modo honesto de vivir. Bueno, un modo honesto de vivir ha sido objeto de muchas cuestiones subjetivas, pero básicamente adquirir la ciudadanía mexicana. Entonces, en el momento de poder acceder a esa posibilidad, tenemos derecho de afiliarnos y de ejercer no solamente ese, sino todos nuestros derechos políticos. Entonces, tenemos el derecho de afiliación. Se supone que la ley electoral posibilita a los partidos políticos instrumentar sus reglas de afiliación y tienen que estar transparentes frente a la ciudadanía, porque si nosotros vemos, tratamos de entrar a la lista, a los padrones electorales de cada partido político y revisamos nuestro nombre, nuestra clave de elector, vamos a revisar si estamos o no afiliados. Si nosotros optamos por afiliarnos por algún partido político y no aparece dentro de ese padrón, podemos ejercer un instrumento judicial. En este caso sería para procesar porque es al interior del partido, dado que la Ley General de Partidos reconoce la posibilidad de que ese tipo de procedimientos se lleven al interior de los partidos políticos. Y en el supuesto caso de que aún así se les niegue, podrán acudir a las instancias judiciales a defender ese derecho. O sea, invariablemente, ahorita prácticamente todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos políticos. El derecho de asociación, pues evidentemente es la posibilidad que tienen no solamente los ciudadanos, sino los candidatos para poder asociarse
en reuniones, en actos proselitistas, siempre y cuando sean encaminados a, siempre que tengan la naturaleza, obvio, del objeto lícito y naturalmente de cuestiones políticas. El derecho de petición, ha sido una circunstancia muy interesante porque debemos recordar que todas las demandas, absolutamente todas las demandas, con independencia de la naturaleza que sea, es derecho de petición. Es derecho de petición. Entonces, más que nada eso, está también englobado en materia de transparencia. Sí, todos los partidos políticos ya se encuentran obligados a transparentar absolutamente todo que es su vida interna, salvo en aquellos casos que la propia ley establece que no pueden ser objeto de información pública y el partido político se reserva ese tipo de información. Pues bien, esos son los derechos políticos en sí. Ahora, el derecho electoral, como ya lo vimos, es la rama del derecho, rápidamente del derecho constitucional, del cual devienen todos los procedimientos y las garantías jurídicas de las elecciones. Es un instrumento imprescindible que posibilita el ejercicio de los derechos electorales. Esta situación es bien interesante porque una cosa es el procedimiento judicial, el proceso judicial, y otra cosa es muy diferente el procedimiento administrativo como garantía. Esto es, a raíz de la reforma de 2014, como les comenté, el Instituto Federal Electoral, el entonces cambió su nombre a Instituto Nacional Electoral, y se les reconoció, entre otras facultades, el sustanciar procedimientos especiales sancionadores por presuntas violaciones a la normativa electoral. Ahorita platicamos ese tema, rapidísimo. Entonces, pero también el instituto cuenta con un medio de impugnación, ¿sí?, para poder revisar los actos que son emitidos por sus propias entidades administrativas, que en cuyo caso, como lo conocemos en el ámbito administrativo, lo conocerá su superior jerárquico. Entonces, como quiera que sea, es un medio de control. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que constitucionalmente están reconocidas para el procedimiento realmente libre y abierto de la garantía judicial? Esto es bien importante, dado que nosotros como ciudadanos debemos de reconocer y saber que los derechos políticos como tales son aquellos que invariablemente deben de estar reconocidos a nivel legal, a nivel constitucional, y que nos permiten la posibilidad de elegir desde una óptica libre, auténtica, el representante ante los órganos legislativos y ejecutivos. Y necesariamente aquí hay una circunstancia. Una fuente importante de reconocimiento de una democracia es de que haya un pluralismo. Naturalmente, socialmente en nuestro país no se llega a entender el motivo por el cual haya tantos partidos políticos. Pero la razón de ser, básicamente, es de que la naturaleza propia de un Estado democrático es de que haya un pluralismo, es decir, que los propios ciudadanos tengan la posibilidad de optar por aquella opción que más les convenga para poder ser representados ante los órganos. ¿Sí? Aquí hay una circunstancia, paréntesis, cualquier duda, por favor, con toda la confianza. Ahora, justicia y jurisdicción electoral. La justicia constitucional, ¿en qué consiste? Básicamente se refiere a los mecanismos, instituciones y procedimientos jurisdiccionales. Esto es, los medios de defensa, las reglas que establece la norma para la presentación de los medios de defensa, cuáles son aquellos recursos, qué recurso procede en contra de determinado acto, todas esas reglas procedimentales y las autoridades que deben de conocer, ¿sí?, son elementos de la justicia, de la jurisdicción electoral. En cambio,
Lo que es la justicia electoral se refiere a la manera de organización. A la manera de organización de las instituciones. De esta manera, tenemos un Instituto Nacional Electoral, que es la instancia encargada de organizar las elecciones. Tenemos una instancia que es el Tribunal Electoral a través de sus salas regionales, que es la encargada en calificar las elecciones y defender los intereses de los diferentes actores políticos. Pero además el Tribunal Electoral está integrado por 5 salas regionales, una sala superior y una sala regional especializada. La sala superior, ¿sí?, es la máxima autoridad en materia electoral y el órgano especializado del Poder Judicial para poder conocer de este tipo de acciones, salvo aquellos actos relativos a la acción inconstitucional previstos en el artículo 105 constitucional, en cuyo caso la competencia recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado, tenemos una sala regional especializada. La sala regional especializada es de carácter de naturaleza administrativa y hay un conflicto, dado que por un lado se dice que la sala regional es un ente administrativo, pero por otro lado, al pertenecer al Tribunal Electoral también tiene la posibilidad de realizar un verdadero control de las normas electorales. De tal forma que la sala regional, a juicio de la sala superior en algunos precedentes, se ha determinado que no tiene eventualmente un control constitucional, sino tiene la posibilidad de revisar actos relativos que se hayan, actos y conductas que se hayan realizado dentro de un procedimiento electoral. Entonces, la sala regional, el Instituto Nacional Electoral tiene una unidad, la unidad técnica de la contencioso electoral, que es la encargada de sustanciar todo lo relacionado con el procedimiento especial sancionador. ¿Sí? Desde la presentación de la queja, desde la admisión, hasta la celebración de la audiencia. Y en el supuesto caso de que la unidad técnica, que de la demanda solicite medidas cautelares para la suspensión de los actos que se presumen conculcatorios de las normas, podrá dictar las medidas cautelares. Y aquí hay una ramificación interesante. ¿Por qué? Porque en contra de la medida cautelar como tal, procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que conoce la sala superior. ¿Sí? En cambio, una vez que ya se dictan las medidas cautelares, una vez que ya causa estado esa parte, sigue la sustanciación y ese expediente se integra y se manda a la sala regional especializada, quien lo va a conocer a través del procedimiento de sede central. Entonces, realmente sí es complicado entender la manera en cómo está integrada la justicia electoral, porque ya intervienen prácticamente todas las autoridades, pero la sala regional especializada no solamente conoce de los de sede central, sino también de sede local y de sede distrital. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los asuntos de sede distrital? Supongamos que hay un candidato, les voy a comentar rapidísimo. Para la pinta de bardas, la propia ley te establece que la Junta Distrital, con la presencia de los partidos políticos, van a celebrar, el Consejo Distrital va a celebrar una sesión y van a rifar, por decirlo de una manera coloquial, ¿sí?, las bardas donde se van a poder pintar. Y lo sacan y dicen, a ver, al partido tal le corresponde aquí, al partido tal le corresponde aquí. Entonces el partido político puede optar por pintar alguna situación inherente a su partido político o de su candidato. Eso ya es libertad. Lo que tú realices ahí como partido político dentro del espacio que se te está concediendo tendrá que obviamente referirse a la materia de las elecciones, obviamente respetando los cauces legales, ¿sí?, pero nada más en los espacios que te son asignados. Y no obstante ello, algunos partidos políticos dicen, no, a ver, en un espacio público, por ejemplo, está prohibido, atrás del auditorio del Palacio Municipal, ahí pintamos, y eso está prohibido. Sí.
Entonces, ahí el Consejo Distrital conoce de la demanda, la sustancia, como les estoy diciendo, dicta las medidas cautelares y se lo manda a la Sala Regional Especializada. En contra de las sentencias, no solamente de la Sala Regional Especializada, sino también de las salas regionales, procede el recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí es complicado, yo creo que sí es un tema muy importante y muy grande para poder comprender. Entonces, el sistema de control constitucional es un avance significativo en la materia, dado que, recordemos que en 1994 se implementó la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad como medios de control de las normas, en cuyo caso, en aquel entonces no se preveía la posibilidad de que los partidos políticos pudieran impugnar las leyes de naturaleza electoral, situación que se dio hasta 1997. ¿Sí? Entonces, ahí ya se implementó y se reconoció la legitimación de los partidos políticos para poder interponer la acción de inconstitucionalidad para controvertir las normas electorales. Ahora, el control constitucional y la garantía constitucional son temas que están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque el control constitucional única y exclusivamente se realiza a través de los órganos constitucionalmente reconocidos para realizar ese tipo de control. Concretamente, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. ¿Y la garantía constitucional en qué consiste? En que los organismos electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, tengan la posibilidad de revisar los actos que son realizados tanto por los partidos políticos como los actores que intervienen dentro de un procedimiento electoral, se ajusten su conducta a los paradigmas que establece la propia Constitución. Entonces, aun y cuando es un órgano administrativo, tiene la posibilidad de realizar un control de los actos de los actores, de los partidos políticos, de los ciudadanos, de los candidatos, de todos, de las radiodifusoras, de televisión, para respetar los principios constitucionales de la materia. Y esto es bien importante como medio de control. ¿Por qué? Porque supongamos que el Instituto Nacional Electoral, encargado de revisar todos los actos de los partidos políticos, considera que ya no se ajusta a los paradigmas constitucionales, le puede iniciar un procedimiento y los puede sancionar. ¿Sí? Supongamos, un partido político que solicita su registro como tal, no cumple con uno. Supongamos la celebración de las asambleas partidarias en por lo menos 20 estados, que haya una simulación de derechos. Supongamos que haya una simulación de derechos. Tú solicitas tu registro y el instituto se percata: oye, ¿sabes qué? No celebraste los registros que te establece la ley, y no solamente la ley, sino también a nivel constitucional, por lo tanto no te otorgo, no te concedo la posibilidad de constituirte como partido político. Entonces el partido político tiene la posibilidad de solicitar a través del medio de impugnación ante la Sala Superior, ¿sí?, que se respete la voluntad de los ciudadanos para constituirse como partido político. Es bien interesante esa situación, porque por un lado tenemos un control a través de las entes judiciales, y por otro lado tenemos la garantía de cumplimiento de las reglas constitucionales por parte del instituto. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de control? Tenemos la acción de inconstitucionalidad, cuya competencia recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el recurso de apelación, tenemos el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional como medios de control por parte del tribunal, y el recurso del procedimiento especial sancionador como el recurso para revisar que los actos realizados a nivel administrativo se ajusten a las normas electorales. Y por parte del Instituto Nacional Electoral
Como medio de control tenemos el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador. De la acción abstracta de inconstitucionalidad, la denominación que se le ha reconocido a nivel doctrinal, ¿sí?, y por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿qué significa? Es bien interesante porque en la acción abstracta se le reconoce así, porque no necesariamente tiene que haber un agravio. O sea, supongamos cualquier partido político que presente una acción de inconstitucionalidad, no es necesario que haya un agravio directo a la norma, sino nada más con que el solo hecho de que invoque la norma que en su concepto puede ser violatoria de la Constitución, la Suprema Corte realizará todos aquellos actos inherentes para poder revisar la debida constitucionalidad de esa norma. Y esa situación es bien importante porque, a diferencia de prácticamente todos los recursos, de todos los medios de impugnación, ¿sí?, son de estricto derecho en su mayoría, salvo el juicio ciudadano, pero en su mayoría son de estricto derecho. Esto es, tienes que decir los hechos en que basas tu demanda y aparte el presunto artículo que se está violentando, que no necesariamente tiene que ser el que tú me estás diciendo, sino el juez, como conocedor de la norma, va a señalar a través del dictado de la sentencia si el artículo que está invocando el partido político o el quejoso, el actor, si es el aplicable al caso concreto, a través de una sentencia. Ok, rapidísimo. El recurso de apelación es el recurso que procede al revisar todas las resoluciones que emiten el Instituto Nacional Electoral, como medio de control de los actos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral. El juicio de inconformidad es competencia de las salas regionales en tratándose de elecciones de senadores y diputados. ¿Sí? Los órganos distritales, los consejos distritales y los consejos locales de las entidades federativas realizan el escrutinio y cómputo y declaración de validez de la elección. Al realizarse todos esos actos, los partidos políticos que están inconformes con los resultados promueven ante las salas regionales el juicio de inconformidad. Y en contra de ese juicio de inconformidad de las salas regionales procede el recurso de reconsideración, cuya competencia es de la sala superior. Siempre y cuando este recurso de reconsideración, en tratándose de otros medios de impugnación que son dictados por las salas regionales, violenten invariablemente un precepto constitucional. Si no hay una violación a un precepto constitucional, el recurso de reconsideración se vuelve improcedente y por lo tanto se desecha. El juicio para la protección, por su nombre, es muy sencillo de deducir, que es el instrumento que tienen los ciudadanos, cualquier ciudadano, para poder defender sus propios intereses a nivel político. El juicio de revisión constitucional es el que procede en contra de las sentencias dictadas por los tribunales electorales locales, en tratándose de diputados, presidentes municipales y gobernador. En el juicio, se me pasó a decirles una cosa, en el juicio de inconformidad, en tratándose de la elección presidencial, conoce directamente la sala superior, no conoce las salas regionales. Esto es, por ejemplo, en la elección pasada, el candidato del Partido de Revolución Democrática presentó también el candidato, la candidata del Partido de Acción Nacional, presentaron sus juicios para controvertir los resultados de la elección presidencial, pero es directamente ante la sala superior. El recurso especial sancionador, como ya se los comenté, es competencia del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien conoce de este procedimiento, conoce de las medidas cautelares, integra el expediente, lo manda a la Sala Regional Especializada y la Sala Regional Especializada lo convierte en el recurso especial del recurso de procedimiento especial sancionador. Entonces, para conocer este asunto, son dos autoridades que intervienen tanto en la sustanciación como en la resolución.
Y nosotros vamos a preguntar, ¿y qué conoce, qué hay en ese asunto? ¿De qué naturaleza es ese procedimiento? Pues son todas aquellas quejas que se presentan por spots. Por ejemplo, que en algún spot algún candidato diga, es que Juan Pérez es un ratero. Entonces estamos en presencia de una calumnia. Estamos en presencia de, sí, el ejercicio de la libertad de expresión, sí, en el ejercicio de una crítica ciudadana, pero sin embargo, si no tienen los elementos para poder señalar una situación de esa naturaleza, eso es calumnia. Y por lo tanto, ese spot se prohíbe su difusión. Otro, en la radio, que hubo una entrevista por parte de un determinado ¿cómo se llama? Conductor, y le pregunta a una persona, a un ciudadano que es diputado, que es senador, oye, ¿cuáles son tus aspiraciones? No, pues para el próximo año, 2018, yo voy a ser candidato a gobernador por mi estado, en el que voy a impulsar la creación de escuelas, voy a impulsar esto, voy a impulsar aquello. Eso está prohibido, porque son actos anticipados de campaña. ¿Y cuál es el instrumento para conocer eso? El procedimiento especial sancionador. ¿De acuerdo? El procedimiento ordinario sancionador, con la acotación de que el procedimiento especial sancionador es un procedimiento que se lleva básicamente en épocas de campaña, salvo los actos anticipados de campaña. Sí, pero tienen que realizarse dentro de un procedimiento comicial. Y el procedimiento ordinario sancionador es de naturaleza importante, dado que con él se van a poder revisar todas las actuaciones que se realizan, conductas en contra de la ley que realizan fundamentalmente partidos políticos y servidores públicos. Por ejemplo, un gobernador realiza difusión de logros de gobierno, ¿sí? Diciendo, yo, Juan Pérez, en mi carácter de gobernador, he impulsado la libre participación de los ciudadanos, bla, 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 en el sector salud, lo cual coincide con mi perfil, dado que yo siempre he dicho, a través de mi carrera política, que impulsar en todo momento la salud dentro de la ciudadanía. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque hay promoción personalizada. Una cosa es un logro de gobierno y otra cosa es promoción de mi persona como servidor público. Es cierto que en la libertad de expresión hay un doble vertiente. Como servidor público tengo la obligación de rendir informe a la ciudadanía y los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de estar informados. ¿Sí? Pero si el servidor público hace alusiones a su persona, en ese momento se está violentando la Constitución, artículo 134 constitucional, y por lo tanto se le impone una sanción al servidor público. Básicamente esos son los medios de control constitucional. Ahora, tenemos la inconstitucionalidad de una norma y la inaplicabilidad de una norma. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que cuando una norma de carácter electoral es contraria a la Constitución y previamente revisar los procedimientos, los requisitos de procedencia del medio de impugnación, de la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte lo analizará y declarará la inconstitucionalidad de esa norma. En el supuesto caso de que así sea, esa norma será expulsada del sistema jurídico mexicano. Tendrá efectos generales. ¿Sí? Tan es así que es obligación, por disposición de ley, todas las sentencias que son dictadas en las acciones de inconstitucionalidad deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para que todas aquellas personas, para que todas las entidades, todas las instituciones conozcan el contenido de una sentencia que se está declarando la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, se borra esa norma. Incluso, no sé si se han percatado que en los códigos o en las leyes viene el texto de la ley,
pero abajo dice declarado inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte en tal expediente. Entonces, esa porción normativa, adiós, es excusada. Por su parte, la inaplicabilidad de una norma es interesante esta situación porque ya obedece al caso concreto. Esto es, el ciudadano interpone un medio de impugnación y alude a la inconstitucionalidad de una norma, el Tribunal Electoral, a través de los medios de impugnación que ya platicamos, dirá si esa norma, a través de una sentencia, se ajusta a los causos constitucionales. Es decir, en caso contrario, lo va a declarar inaplicable al caso concreto. Y ese es básicamente el medio de control que se tiene previsto muy someramente. Les comento, esto es complicado, sí es complicado entenderle, sí es difícil su análisis, sobre todo porque ya están vertidos otros cauces. Hay una interpretación que debe realizarse a los derechos humanos y por lo tanto a los derechos políticos, y esa parte es lo que realmente le da muchísima sensibilidad a los tribunales, porque las leyes electorales, si bien es cierto, contienen reglas específicas para las elecciones, igualmente deben de contener principios para su respeto. Entonces, el control de las normas no solamente es porque se violenta un derecho político, sino también porque se violan principios de las normas electorales: qué equidad de la contienda, qué imparcialidad, qué independencia, etc. Sí. En algún momento, les voy a confesar, yo entré al Tribunal Electoral en 1997 y posteriormente hubo un gran jurista peruano que llegó a nuestro país a dar una conferencia, no sé, unos 8 años después, y él nos dijo que cuando México reformó la Constitución y la manera en cómo estaba regulada la materia electoral, realmente causó risa a Sudamérica. Sí, les causó ocio, porque en su concepto ellos decían que no era posible tener un aparato tan grande en la materia, ¿sí?, cuando realmente en su concepto las democracias fantásticas no tendrían que estar sujetas de un escrutinio por parte de las autoridades judiciales. Y ese mismo autor dijo: ahora nosotros nos tenemos que comer nuestras palabras. ¿Por qué? Porque tomamos el ejemplo de México y todos los sistemas constitucionales, ¿sí?, que se presumen democráticos, tienen un sistema de organización y un medio de control de todas las normas electorales. En el caso de Rosendo Radilla, que es un asunto que no sé si algunos de ustedes lo han conocido, ha sido un paradigma dentro de la interpretación de las normas electorales, porque si bien es cierto, era un tema de desaparición forzada de personas, también es cierto que no solamente el juez, la Corte Interamericana, no se pronunció sobre la responsabilidad del Estado de México sobre ese asunto, sino también implementó una serie de reglas de interpretación que deben de ajustarse en todo momento y por parte de todas las autoridades al conocer de un asunto o de un conflicto, de tal forma que se reformó a raíz de ese asunto, como ustedes lo saben, el artículo 1 constitucional, y ya se conoce las normas se van a hacer una interpretación conforme, una interpretación que favorezca en todo momento al derecho humano. Y eso es complicadísimo, de verdad. Es muy complicado, dado que la interpretación que puede realizarse de los principios por su propia naturaleza son abstractos. Entonces, poder aterrizar dentro de una sentencia ese análisis que se realiza a los principios merece una argumentación que puede tardar meses. Sí, es un estudio.
muy interesante. Entonces, a raíz de esa sentencia del Rosendo Radilla, la Suprema Corte dictó un asunto que se llama Expediente Varios 912-2011, en donde se establece cuáles son las reglas de interpretación de las normas, quiénes son las autoridades encargadas. Antes de este expediente había un control concentrado de la constitucionalidad recaída única y exclusivamente en la Suprema Corte, pero a raíz de esto ya pasamos de ese paradigma de control concentrado a un control semidifuso. Todavía no hay un control difuso porque, si bien es cierto, las autoridades locales pueden inaplicar una norma, no necesariamente tienen la facultad de declararla inconstitucional. ¿Sí? Un juez de paz, un juez de lo civil, un juez de lo penal, tiene la facultad de inaplicar esa norma, sí, pero no puede declarar la inconstitucionalidad. Por lo tanto, estamos en un medio de control semidifuso. ¿Sí? Cuando ya los tribunales locales a nivel electoral o de cualquier otra materia tengan la posibilidad de realizar un verdadero control y declarar la inconstitucionalidad de alguna norma, entonces ya estamos en un control difuso de la constitucionalidad. Entonces, derivado de este expediente, sacaron, entre otras tesis de jurisprudencia, esas 4 que son fundamentales para poder establecer cómo debe de realizarse la interpretación por parte de las leyes, cuando estamos frente a una norma inconvencional, cuando estamos frente a una norma inconstitucional, ¿sí? Que en este caso, básicamente, una norma es inconvencional cuando es contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y una norma inconstitucional cuando sea contraria a la Constitución. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, dígame. Por ejemplo, suponiendo, o sea, es el supuesto, el personaje va a una entrevista y le dicen: señor fulanito de tal, ¿usted está interesado en la presidencia para el 2018? Que le diga: no, pues que puede. Ya sabes, esas entrevistas así sí puestas. El tribunal dice: ¿sabes qué? Que este cuate sí dijo, sí hizo, ¿cómo se llama? Actos anticipados de control. Actos anticipados. Ya no se puede deshacer el dicho. ¿Qué se le sanciona? ¿Económico? Se le pueden poner sanciones hasta pérdida de registro. Sí, puede haber sanciones económicas. Sí. Puede incluso el instituto o el tribunal electoral determinar que ese candidato ya no se le promueva ese spot, que lo sustituya. Sí. Pero en ningún lado, bajo ninguna circunstancia, se le puede prohibir al candidato poder expresar y promover su plataforma. Yo creo que hay una situación bien interesante, ¿saben? Ahorita hay pintas, hay promoción a través todavía de carteles, de espectaculares, etc. Y yo creo que ya la promoción de los candidatos, como representa un gasto muy importante, yo creo que vamos en camino hacia una promoción digital, una promoción tecnológica, invariablemente. ¿Alguna otra duda? Bueno, en el momento de que hace su propaganda, que pone los carteles o algo así, no espectaculares, en las calles o avenidas más transitadas, y ya terminó el tiempo de elecciones, ¿por qué no la quitan? O sea, debería haber algo que los sancione. Bueno, de hecho sí lo hay. Y de hecho, si usted, por ejemplo, que está en su distrito, a ver, una vez que terminan las elecciones, el partido político tiene 5 días para poder retirar toda esa propaganda. ¿Sí? En el supuesto caso que no lo haga, cualquier persona, cualquier ciudadano puede interponer una queja en contra del instituto y se le sanciona al partido político por no haber retirado la propaganda electoral. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido. Gracias.
Agradecemos la disertación del maestro Marco Antonio Martínez Carranza, sobre todo una materia que es de mucha actualidad y ustedes, sobre todo como jóvenes, tienen la oportunidad y obligación, sobre todo, de participar. Entonces, únicamente, maestro, me resta entregarle un reconocimiento que el señor director Raúl Contreras Bustamante nos pidió que entregáramos. Por tanto, le voy a dar lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al especialista Marco Antonio Martínez Carranza por su destacada participación como ponente en la conferencia Medios de Control Constitucional Electoral, disertada el 4 de marzo de 2017 en el auditorio Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho. Por mi raza, hablar el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2017, firma Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, maestro.